de gases disueltos, temas físicos, químicos del agua. Sobre el final quiero comentarles el tema de nutrientes y materia orgánica. Eh, Cada vez más se está haciendo hincapié en el tema del agua residual que no contenga exceso de nutrientes. Eh, en general, nuestras plantas depuradoras terminan en un sistema secundario donde lo importante es bajar la carga orgánica, pero no tienen en cuenta el tema de nutrientes. Y el exceso de nutrientes en los cuerpos de agua genera eutrofización que termina complicando sobremanera porque el crecimiento desmedido de las algas por la cantidad disponible que hay de nutrientes o macronutrientes en realidad, eh, hace que complica el resto de la vida. Así que ahí se conectó. ¿Está Alejandra? Sí, no te había visto, Alejandra. Alejandra empezó a cursar en Tres Arroyos y bueno, como dejó en un momento, se suma acá al curso de Puan, aprovechando la virtualidad. Lo hace más fácil. Eh, entonces, respecto de la eutrofización o eutroficación, eh, les muestro algunos, básicamente como les comentaba, es exceso de nitrógeno y fósforo, que son macronutrientes y son los que limitan el crecimiento. Eh, Como seres vivos necesitamos inicialmente fuente de carbono y después nitrógeno y fósforo. En la medida que esto está equilibrado, la cantidad de algas no se reproducen de manera exponencial. Cuando en el agua residual tiramos nitrógeno y fósforo y también tiramos con los fertilizantes nitrogenados artificiales o más que artificiales, podríamos decir sintetizados en industrias, o sea que no son naturales. Esto no es que ponga la lupa como algo extremadamente malo o demoníaco, pero simplemente es que de la cantidad de nitrógeno que tenemos eh, naturalmente, en una fábrica producimos o sintetizamos, hacemos fertilizante sintético, no natural, entonces aumentamos la cantidad artificialmente la cantidad de fertilizantes nitrogenados y eso termina buena parte en los cursos de agua. Entonces, lo que suele pasar después es que esto, más que el no correcto tratamiento del agua residual, que tiene nitrógeno y fósforo, de la proteína humana, animal y vegetal, bueno, la cantidad de algas termina consumiéndose todo el oxígeno o termina invadiendo la luz solar, hace de filtro, y al no tener luz solar y al no tener oxígeno, la vida acuática termina, termina muriendo. Esto es más o menos lo que sucede cuando no se permite el paso de la luz y se consume casi todo el oxígeno. Es bastante obvio, pero bueno, hay que tomar medidas para que eso no pase. Estos son fuentes artificiales o antrópicas de nutrientes, de nitrógeno y fósforo, desde nuestras aguas residuales, eh, del- l- los gases de combustión industriales e incluso los de los automóviles. Cuando la combustión implica aire, esto implica del nitrógeno presente en el aire, y ese nitrógeno se calienta pasado determinadas temperaturas, 300, 400, 500 grados centígrados, que suelen ocurrir dentro de cámaras de combustión. Ese nitrógeno se oxida y se emiten óxidos de nitrógeno a la atmósfera, que luego se pueden llegar a combinar para formar nitritos y nitratos, se llaman, y eso forma parte de los que termina finalmente como nutrientes a través de lluvia o a través de deposiciones en los cursos de agua. Después, como les comentaba, el tema de la escorrentía, que termina llevándose los nutrientes desde el agro por los fertilizantes. Lo que cada vez hay más, establecimientos ganaderos, como los feedlots,
donde toda esa cantidad de materia orgánica además tiene nutrientes y termina en el agua superficial o en las corrientes de agua que terminan en lagos. Bueno, todo esto contribuye a eutroficar los, los lagos, o como en este caso, arroyos. Fíjense, esto es un montón de microalgas que, que se consumen todo el oxígeno y que no dejan pasar la luz solar. Hoy les comentaba en el efecto o el ciclo que tenía el nitrógeno en el aire. Acá estamos hablando del ciclo del nitrógeno y en particular cuando entra en el agua residual, que a partir de nuestras proteínas, cuando entra en contacto con el agua, lo primero que se forma es nitrógeno amoniacal, y que cuando lo depuramos y metemos oxígeno, lo terminamos oxidando a nitrito y nitrato. Esto genera, estos nitrito y nitrato son fuente para las algas o para las plantas de nutrición a través de bacterias. En general, las plantas o las algas no lo pueden asimilar, no pueden asimilar estos nitritos y nitratos solos, necesitan de algunas bacterias para ayudarse. Pero bueno, lo que tratamos de hacer nosotros es en el tratamiento de agua residual, es tratar de llevar esta forma a una desnitrificación, entonces dejamos el nitrógeno gaseoso que devolvemos a la atmósfera. El resto lo vamos a ver más en detalle. Esto, como les decía, es todo a nivel informativo. Este gráfico quiere mostrar qué pasa en un lago que tiene exceso de nutrientes, eutrófico, uno que tiene poca cantidad de nutrientes, por eso dice oligotrófico, y qué pasa con la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno es la línea llena, la del dióxido de carbono punteada, y cómo esta concentración cambia con el correr de las horas del día. Si me fijo en un lago donde no hay exceso de nutrientes, empieza el día y la concentración empieza a subir. Fíjense, hoy les decía, de 6 a 10 está la concentración de saturación de oxígeno disuelto. Esto depende de la temperatura y de cuántas sales haya en el agua. Esto aumenta con el tema de la luz solar. Hay productores el dióxido de carbono se empieza a consumir porque hay algas que consumen este dióxido de carbono y entregan oxígeno. Entonces al oxígeno que se intercambia del aire se le suma el que producen las algas, entonces baja el dióxido de carbono, sube levemente el oxígeno, y sobre el final del día, cuando empieza a caer la luz solar, las plantas empiezan, en vez de a producir oxígeno, bueno, hacen respiración como cualquier ser vivo, como hacemos nosotros, que consumimos el que consumimos el oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces, esto vuelve a la normalidad, en este ciclo anda. Cuando hay luz solar, se consume el dióxido de carbono y se produce oxígeno. Cuando el lago no tiene exceso, anda así y está genial. Cuando tiene exceso, esto se va en extremo. Hay un pico de producción de oxígeno, pero que pasa solamente en la capa muy superficial, donde está lleno de algas, y fíjense que en buena parte del día las concentraciones son muy bajas, incluso llegan a cero. Entonces, incluso estos picos de oxígeno muy altos se dan solamente en la capa muy superior del lago, que no le llega a todos los seres vivos. Entonces esto está totalmente desequilibrado. La idea es que funcione como está acá arriba. Y esto es más o menos lo mismo, pero lo que pasa con la concentración en toda la profundidad. Cuando el agua anda bien y tiene poca concentración de nutrientes, la cantidad de oxígeno, acá estamos cerca de 10 en saturación, miligramos por litro. Cuando empieza a bajar, decae, pero no decae tan abruptamente. En cambio, cuando hoy les decía, acá hay mucho oxígeno cuando está eutrofizado, pero es en los primeros metros nada más. Después enseguida cae abruptamente. Entonces, la poca vida que sobrevive está acá arriba. Y en general son las mismas algas que terminan obstruyendo o consumiéndose todo el oxígeno.
Se lo consumen cuando ya no hay más luz solar. Cuando cae la luz solar, todos esos vegetales, en vez de producir oxígeno, se lo consumen. Um, y otra de las cuestiones que le hablé en esta parte, tanto nutrientes como materia orgánica, que es el principal problema del agua residual que hay en las ciudades. Eh, ese agua residual que tiene materia orgánica, acá sí dice células nuevas, no dice celdas, eh, necesita el oxígeno para poder oxidarse, ¿no? Y además de oxígeno, eh, esta, no más de oxígeno, además de materia orgánica, este agua residual trae nutrientes. En este caso, bueno, acá aparecen nitrógeno y fósforo. Y esto que dice DBO5, ahora lo vamos a ver, es una manera de contabilizar la carga orgánica que tiene el agua residual. Entonces, todo esto lo que trae el agua residual, trae nutrientes y trae materia orgánica, que lo medimos de esta manera, lo agarran las bacterias con el oxígeno se consumen estos nutrientes y esta materia orgánica, y estas bacterias crecen y generan nuevo material celular a partir de este aporte, se degradan en buena parte la materia orgánica y los nutrientes que venían del agua residual, y esto a su vez alimenta el consumo de oxígeno de las bacterias, da dióxido de carbono, y también esto es nitrógeno amoníacal de proteínas que quedan en el agua, que se aprovechan las algas, y donde las algas hacen el clásico ciclo que con la luz solar y el dióxido de carbono de quienes respiran con oxígeno, como las bacterias aerobias y facultativas, bueno, terminan retroalimentando este círculo. Las algas a su vez dan oxígeno, esto mientras hay luz solar, esto se retroalimenta. Luego hay parte de la materia orgánica que va hacia el fondo y ya actúan las bacterias que no consumen oxígeno, que son mucho más lerdas, y que toda esta materia orgánica y nutrientes en general devuelven al medio como dióxido de carbono, que es la materia orgánica degradada, el nitrógeno amoníaco de las proteínas y lo que puede haber de azufre en las proteínas también. Todos estos compuestos son ausentes de oxígeno. Y por último el metano, que junto al dióxido de carbono con el metano son las formas en que termina la materia orgánica cuando se degrada sin oxígeno. Esto es un clásico funcionamiento de una laguna para tratar agua residual, cuando la carga que entra de agua residual no es excesiva. Si yo esta carga la hago excesiva en nutrientes o materia orgánica, esto no está equilibrado y termina siendo dice llanamente, un vertedero de basura, en este caso de aguas residuales. Yo les mostré en este grafiquito que la manera en que nosotros cuantificamos la carga orgánica que trae el agua residual, una de las medidas es la demanda bioquímica de oxígeno o DBO. Y básicamente es una medida que cuenta cuánto oxígeno se necesita para degradar la materia orgánica que hay en ese agua. Entonces, si la DBO es alta, significa que voy a necesitar mucho oxígeno para degradar bioquímicamente, es decir, con bacterias. El bio es de vida, entonces ahí intervienen las bacterias. Bien, si el agua residual trae mucha carga orgánica, su DBO es alta. Esto significa que voy a necesitar mucho oxígeno para degradar biológicamente esa materia orgánica y dejar el agua sin exceso de materia orgánica. La idea es que el agua depurada, el agua natural, limpia, no tenga demanda biológica de oxígeno. Porque no demanda nada de oxígeno porque no tiene contaminación. A medida que demanda más oxígeno es que está más contaminada. Por ejemplo, en esta tablita, el agua que consumimos casi no tiene demanda biológica de oxígeno. O el agua poco contaminada, que es el agua que debemos nosotros restituir como el efluente tratado, tiene que estar acá entre 5 y 50. Ya entre 100 y 400
es lo que llega a la depuradora, y arriba de 400, 500, incluso hasta 10.000 son las aguas residuales que vienen de industrias, incluso las que más alta demanda biológica tienen son las industrias como las agroindustrias o las industrias alimentarias. Hoy hablamos de feedlot, las aguas que puede haber en contacto con toda la materia orgánica de un feedlot tranquilamente pueden llegar a 10.000 miligramos por litro de demanda biológica de oxígeno. Eso es una barbaridad, y justamente por la cantidad de oxígeno que tienen, perdón, la cantidad de materia orgánica que tienen, que a su vez va a demandar oxígeno para que sea depurado. Esto es lo que pasa en esta imagen, esto es lo que pasa cuando la materia orgánica toma contacto con el oxígeno en presencia de bacterias. Las bacterias degradan la materia orgánica y oxidan junto con el oxígeno a esta materia orgánica. Luego luego que están en contacto estos tres elementos, lo que se produce es la materia orgánica termina en dióxido de carbono y agua, y a su vez las bacterias se reproducen y eso genera nuevas fuentes de proteínas, y esta reacción es exotérmica, se libera energía. Esto es lo que pasa cuando se degrada la materia orgánicamente con bacterias. ¿Qué es lo que ocurre en el ensayo de DBO? Perdón. ¿Qué ocurre en el ensayo de DBO? Metemos agua con materia orgánica, le damos oxígeno y le damos bacterias. Y contamos cuánto oxígeno se consume. En este caso, en este grafiquito, estas curvas son complementarias. En una curva se muestra cómo la carga orgánica remanente va cada vez bajando, a medida que se oxida todo, queda cada vez menos. Y en este caso es como la carga orgánica acumulada, o DBO. O cuánto fui eliminando. Después de un tiempo eliminé casi todo, y acá yo veo lo residual. Después de un tiempo lo residual quedó poco y nada. Son dos curvas, hablan de lo mismo, nada más que se miden de distinta manera. Y esta imagen la volví a poner, es parecido a lo que dijimos en en una imagen anterior, que donde se vierte el agua residual, en ese punto de un cauce, el oxígeno disuelto baja abruptamente. Y acá lo que pasa es, fíjense, el oxígeno disuelto en el cauce viene bien, recibe un vertido, baja drásticamente y necesita muchos metros para reponerse. Los sólidos que trae el cauce son pocos, en ese punto se pone muy turbio, sube mucho los sólidos de suspensión y de vuelta necesita un tiempo, varios metros, para restituirse al estado original. Y la DBO tiene que venir bajo, si no viene contaminado, tiene un pico en el lugar de vuelco, y la carga orgánica o la DBO de a poco, de a poco, de a poco va bajando y cuesta mucho. En todo este lugar, en todos estos metros de abajo del vertido, es un lugar contaminado donde la vida acuática le cuesta mucho sobrevivir. Y además de los temas estéticos, de olores, de vectores, en fin. Eh, esta curva es lo mismo, veo cómo con el transcurso del tiempo aumenta la cantidad de oxígeno consumido, se va acumulando. Nosotros el DBO lo vamos a medir a 5 días. El ensayo es 5 días en el laboratorio, aireando una muestra de agua con bacterias y contabilizar todo el oxígeno que se consumió, que va subiendo. A partir del quinto día, que se da como por acá, el oxígeno que se empieza a consumir no solamente es para degradar la materia orgánica, sino que empieza a oxidar el nitrógeno que hay que hay en el agua residual proveniente de las proteínas. Entonces, se consume más oxígeno porque no solamente se oxida la materia orgánica, se empieza a oxidar el nitrógeno amoniacal al nitrito y nitrato. Entonces, para que eso no ocurra, el ensayo se corta acá, al día 5. Lo que pasa es que si yo le dejo la muestra de agua con bacterias y oxígeno más tiempo, se termina consumiendo más oxígeno. No solamente por la parte de carbonácea, digamos, o carbonosa, o de carbono, sino que además de la oxidación del nitrógeno. Pero por eso
y aparte para no ser tan largo, el ensayo de DBO está estandarizado a 5 días, por eso van a ver el subíndice 5. Otra forma de medir la cantidad de materia orgánica es con la DQO. En la DQO también se mide qué cantidad de oxígeno se usó para degradar la materia orgánica, pero esta vez no con bacterias y en 5 días, sino con el agregado de un oxidante fuerte, una solución de un oxidante muy potente. Eso hace que se oxide toda la materia orgánica mucho más rápido, y si hace una cuenta estequiométrica, eh, a cuánto oxígeno equivale eso, y yo puedo saber de una manera equivalente cuánto oxígeno demanda esa oxidación. La ventaja es que en el DQO tarda unas pocas horas en el laboratorio, y en la DBO tengo que tardar 5 días. Ambas se miden en cantidad de miligramos o lo que fuera, masa de oxígeno por litro de agua. El oxidante que se usa habitualmente es dicromato de potasio, una sal de potasio donde este ion dicromato, que tiene 7 moléculas de oxígeno, termina siendo un oxidante que prácticamente no queda sustancia sin oxidar, entonces es muy fuerte. Y en la reacción de oxidación se contabiliza cuánto oxígeno equivalente, eh, cuánto oxígeno equivale que se utilizaría para oxidar, no contado como dicromato, sino contado como miligramos de oxígeno. Una vez que uno hace la cuenta, el instrumental de laboratorio, eh, sabiendo cuánto usamos de dicromato, cuánto se consumió en el ensayo de DQO, podemos saber cuántos miligramos por litro de oxígeno equivalentes. Eh, Fíjense, hoy les puse valores de DBO para aguas residuales domésticas, andan entre 200 y 300. Y fíjense que el valor de DQO, también para aguas residuales, es casi el doble. En general es el doble. ¿Qué significa esto? Que del agua residual doméstica, la mitad la puedo oxidar con bacterias, la mitad un poco más. La otra mitad no la puedo oxidar con bacterias, porque por ahí son hidrocarburos que las bacterias no pueden oxidar, o son sustancias químicas difíciles de oxidar biológicamente, y menos en 5 días, cosas que cuando hago el ensayo de DQO, el dicromato de potasio sí las oxidó, entonces la cantidad que se consume de oxígeno es más alta. En general son complementarias, DBO y DQO. Esta es una medida que se llama carbono orgánico total, que no la vamos a utilizar, porque en general con estas dos es con las que se caracteriza el agua residual. Y fíjense, ¿Puedo sustituir una medida con la otra? O sea, la demanda química de oxígeno me sustituye a la demanda biológica de oxígeno, es decir, yo midiendo una de las dos, eh, ¿puedo sacar la otra? yo O si mido una de las dos, debería tener una idea de qué tipo de agua residual es, porque la relación que hay entre DBO y DQO varía, depende de la naturaleza del agua. Si es agua residual doméstica, si es el agua que va para una depuradora, yo sé que estadísticamente, en general, una es el doble de la otra. Entonces, si tengo una medición, puedo estimar la otra. Ahora bien, si no sé el origen de ese agua residual, justamente la medición de ambos parámetros termina diciéndome, bueno, del total que me da la DQO, ¿cuánto se puede oxidar biológicamente? Entonces, si la DBO está cerca de la mitad, y yo te digo, mira, las bacterias, la mitad la degradan bien, la otra mitad les va a costar, porque la DBO me está dando la mitad. En general, en aguas domésticas residuales suele ser un poco más alto, hasta cerca de 2/3 de la carga contaminante la pueden degradar las bacterias, pero otro tercio no. Y en algunas aguas industriales, la DBO puede ser extremadamente baja, porque son contaminantes
que no son fáciles de biodegradar. Entonces la única forma de degradarlo es con oxidantes químicos fuertes, ahí me va a dar DQ altísima y DBO bajo. Es bueno, si yo estoy caracterizando por primera vez, medir ambos parámetros para ver la relación que hay entre ambos. Y una vez que ya tengo más o menos estudiado o tengo caracterizado el agua residual y sé que anda en ciertos parámetros, al medir la DQO uno puede estimar bastante bien la DBO. Y es una ventaja porque la DQO se hace rapidísimo. Y no tengo que esperar los 5 días. Así que la respuesta a lo tuyo es sí se puede con ciertos recaudos, ¿sí? Claro, está bien. Y, Gracias. y le dije otros valores que los valores de DBO y DQO son mucho más altos. Obviamente en la industria, como les decía, lo que acá son pocos cientos en las industrias y más las que eh, industrias alimenticias o las de la carne o la de los lácteos o la agroindustria, en general tiene valores de DBO y DQO de arriba de 1000. Eh, Eso requiere tratamientos particulares. Eh, Acá está lo que hablábamos, cuando la DBO termina siendo casi el 80% de la DQO, estamos muy bien, casi todo se biodegrada, o incluso entre el 70 y el 80% es biodegradable, es lo que suele pasar, cerca del 70% de lo que llega a la depuradora, 70-80% es biodegradable, porque llega casi todo el fluente cloacal más algo que venga de las industrias. En las industrias suele pasar a veces que si no viene de fuentes o de industrias químicas, la DBO es baja, porque los microorganismos por ahí no pueden degradar fenoles o hidrocarburos de cadena larga o compuestos químicos que no están acostumbrados. Incluso puede dar el caso que la DBO sea tan baja que bueno, no hay tratamiento biológico. Todo esto lo hacemos porque con el correr de los años se ha encontrado que el tratamiento biológico de las aguas residuales es efectivo, es bastante sustentable y es relativamente económico. Entonces, es un método que no gasta tanta energía eléctrica, todo dependiendo, ¿no? Como simplemente, pero y que es menos agresivo que usar dicromato de potasio, que es un agente muy oxidante y además tiene el residuo del cromo. Es algo que en los laboratorios, ese residuo hay que guardarlo muy bien, no se puede tirar siquiera al desagüe. Entonces, como el tratamiento biológico es el tratamiento clásico recomendado para el agua residual doméstica o de los municipios, es que interesa ver que haya biodegradabilidad. Si hay biodegradabilidad, se va por el tratamiento biológico que es lo más recomendado. Con esto terminamos la primera parte, donde hablamos, es introductorio, de lo que hoy dije y de lo que hay si ustedes repasan una vez las diapositivas y ven las cosas básicas que estuve comentando, van a poder responder el primer cuestionario que va a estar disponible recién a partir de mañana. No llegué, estoy revisando algunas cositas. La idea en general es que esté disponible el mismo día más tarde. Bueno, voy a intentar hacerlo hoy, porque alguien que tenga el tiempo, si logra hacerse unos minutos para repasar la presentación, con media hora de repasar, está en condiciones de responder lo que viene. La idea es obligar a repasar o mirar algo o echar una mirada al apunte, porque mientras uno revisa el apunte va recordando lo que escuchó en la clase, pero no hay nada rebuscado como para que sea un super examen difícil. Por eso mi idea es que esté lo más cerca, cuando ya entro en régimen, en general termina la clase y ya está a las pocas horas disponibles y después tenemos toda la semana hasta este caso, por ejemplo, hasta el lunes al mediodía, y después les comento en la clase que viene cómo fueron los resultados o cuáles eran